Gracias, jóvenes. Bien, voy a compartir la pantalla para terminar el tema que estamos viendo respecto a haremos un breve repaso. Habíamos definido, por ejemplo, la unidad de cantidad de calor. A ver. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta más básica. ¿Qué? Muy bien. La pregunta más básica. La primera pregunta sería, por supuesto, la física. ¿Quién se anima a responder? ¿Qué estudia la física? Estudia todas las magnitudes y todos los objetos que se pueden medir, o las cosas que se pueden medir. Excelente. Esa es una de las definiciones más simples. La física es la ciencia de las magnitudes, estudia todo lo que se puede medir. Todo lo que se puede medir. Se puede medir la distancia, la masa, el tiempo, la velocidad, aceleración, trabajo, potencia, energía cinética, calor, campo eléctrico, campo gravitacional, intensidad de luz, etc., etc. Entonces, eso es importante saber. Es una de las definiciones. La física es la ciencia de las magnitudes. Estudia todo lo que se puede medir. Entonces, ahí viene la pregunta. ¿Y estudia el calor? Sí. ¿Se puede medir la cantidad de calor? Sí. ¿En qué se mide? Entonces, por eso es importante dominar las unidades. Eso ayuda mucho. Una vez estaba tomando un examen recuperatorio el pasado semestre, un examen recuperatorio de teoría, lo que por algún motivo no dan. Y empecé a preguntar solamente unidades. Unas 8 o 10 unidades al estudiante. Y apenas 2 de las 8 pudo responder. Bueno, le dije, está bien, nada más, hasta luego. Pregúnteme otra cosa. ¿Cómo voy a preguntar otra cosa si lo más importante no estudió? Por eso quiero reiterar que es importante conocer no solamente las magnitudes, sino principalmente en qué se mide, en qué se mide, en qué se mide. Una de ellas es la cantidad de calor. Y hemos definido esto. La cantidad de calor se mide en calorías. Y una caloría es la cantidad de calor que entregado a 1 gramo de agua eleva su temperatura en 1 grado centígrado. Hay cierta lógica, ¿no? Si entrega calor, sube la temperatura. Esa es la caloría. Una de las unidades de cantidad de calor. La otra es una unidad 1000 veces más grande que la caloría y, por supuesto, la kilocaloría. Kilocaloría es la cantidad de calor que entregado a 1 kilogramo de agua eleva su temperatura en 1 grado centígrado. Ingeniero, disculpe, se le escucha entrecortado. Ya voy a revisar. Gracias por el aviso. ¿Se escucha mejor o nada? Sí, se escucha mejor. Sí, se escucha mejor. Ya, está bien. No, y bien que cualquier situación un poco irregular o anómala me comuniquen, porque de eso se trata. Al parecer yo había bajado demasiado el volumen aquí en mi equipo. Bueno, esta mañana yo tenía otras personas en la oficina y bueno, estaba escuchando en voz baja. No sé si fue eso, pero no importa.
Lo importante que ya estamos viendo entonces las unidades de la cantidad de calor y la otra unidad es en el sistema inglés BTU. British Thermical Units, unidades térmicas británicas. La definición es muy parecida. Es la cantidad de calor entregado a 1 libra de agua. Ya no es kilogramo, es 1 libra de agua. Eleva la temperatura en 1 grado Fahrenheit. Esto es importante y es sencillo. Muy bien. Entonces, hemos recordado las unidades de cantidad de calor. Hago una pregunta. Si en lugar de que sea, aquí en la kilocaloría, en lugar de que sea 1 kilogramo, fueran 10 kilogramos, si tomamos en cuenta que no es 1 kilogramo, sino 10 kilogramos, pregunto, ¿la temperatura subirá un grado más o menos? Más. Más. Muy bien. Las señoritas. Entregamos 1 kilocaloría. Entregamos 1 kilocaloría a 10 kilogramos de agua. La temperatura subirá en 1 grado centígrado, en más, o en 2, en 3, en 4, o en menos, en 0,5, 0,2, en menos. ¿Qué dicen los demás? Las señoritas, ¿qué opinan? ¿No se escucha? Sube más o menos. ¿Qué dice Daniel? ¿Eleva a 100? ¿10? ¿Es 1 kilocaloría, Inge? Sí. Sería 0.1. Bueno, vamos a ver. Entonces, hagamos lo siguiente. Voy a ilustrarlo de esta manera. Ya, entregamos 1 kilocaloría. Voy a hacer un dibujo. No mucho. Aquí. Un kilogramo de agua. 1 kilogramo de agua. Y aquí será 10 kilogramos de agua. De agua. Ya. Ahora sí. Entregamos una cantidad de calor de 1 caloría. Aquí y aquí. La cantidad de calor que yo preguntaba, entrego una cantidad de calor de 1 caloría. No, 1 kilocaloría. 1 kilocaloría. Y aquí también una cantidad de calor
una kilocaloría. La pregunta es, ¿cuánto sube la temperatura? Aquí, por supuesto, por lo que hemos explicado y comentado varias veces, aquí diremos que la temperatura sube grado centígrado. Hemos visto esto en la definición. ¿Cómo se define una kilocaloría? Una kilocaloría es el calor entregado a 1 kilogramo de agua y eleva la temperatura en 1 grado centígrado. Por supuesto, eso está muy bien. Pregunto, en lugar de ser 1 kilogramo, son 10 kilogramos de agua. ¿La temperatura subirá más que 1 grado o menos? ¿Subirá? Claro que sube, pero ¿más que 1 grado o menos que 1 grado? Menos que 1 grado. Menos que 1 grado. Bien, ¿por qué? Porque es mucha más masa de agua y la kilocaloría sigue siendo una. Exactamente, muy bien, muy bien, muy bien. Es como yo quisiera, voy a hacer una comparación. Si yo preparo una pastilla, un churrasco para mi familia, un domingo, y somos 6, 7, entonces puedo comprar una bolsa de carbón normal, una bolsita de carbón, y con eso preparo unos 3 kilos de carne. Pero si con la bolsita de carbón viene toda mi parentela, que somos 40, y pongo no 3 kilos, pongo, qué sé yo, 15 kilos de carne, entonces por supuesto necesito más carbón. Entonces es eso. Bien, creo que ya está claro ahora la explicación. O sea que también depende de la masa, depende de la cantidad de masa. Es una de las variables. Entonces, depende de la cantidad de masa. Por una parte. Y por otra parte, aunque lo hemos dado, pero no importa, haremos un flojera otra vez. Ya. Bueno. No sé si están construyendo cerca de su casa, pero se escucha como si le estuviesen dando con un martillo a la pared. En su audio. ¿Así? Sí, como un reloj o algo. Voy a verificar un segundito. No creo que sea un problema de software, ingeniero. Creo que es hardware. Creo que su micrófono de su computadora está mal. Bien. ¿Se sigue escuchando como golpeando una pared? ¿Ahora o no? Sí, sí. Sí, ingeniero. Es raro. No se logra entender lo que explica con ese sonido. ¿Cuál, perdón? Porque aquí yo estoy en mi casa, está bastante silencio, no hay nada. Tendré que verificar seguramente. ¿No será el micrófono de alguien más? Sí, ingeniero, muchísimo mejor. Bueno. Entonces, estaba diciendo que, por una parte, es importante tomar en cuenta la masa. La masa. No es lo mismo 10 kilogramos que 1 kilogramo. Por una parte, eso. Por otra parte, esto lo voy a posar. Por otra parte, no es lo mismo que sea agua. Aquí, en todos los casos, hemos visto agua. No es lo mismo que sea agua
a que sea, por ejemplo, mercurio. Mercurio. Si fuera mercurio, entonces tampoco la temperatura eleva 1 grado centígrado. Sería algo diferente. En resumen, hay dos aspectos que tienen que ver con esto. Uno de ellos es la cantidad de masa y otro sería la clase de sustancia, elemento o compuesto. No es lo mismo 1 gramo de agua, 1 gramo de mercurio, 1 gramo de aceite, 1 gramo de plomo, no es lo mismo. Por esa razón, entonces se define lo que es el calor específico, donde el calor específico es, aquí está, calor específico. Es el calor entregado por unidad de masa y por grado de temperatura. Calor específico es el calor entregado por unidad de masa y por grado de temperatura. El calor específico se representa por una letra minúscula C. La cantidad de calor en el numerador, entregado por unidad de masa y por grado de temperatura. El calor, o la cantidad de calor, es una forma de energía. Y la energía puede medirse en julios, o en kilocalorías, o en BTU, en lo que fuera. Pero, preferentemente, nosotros vamos a estar hablando de calorías. El calor medimos en calorías, la masa en gramos y la temperatura en grados centígrados. Esto sería entonces que el calor específico se mide, o vamos a medirlo preferentemente en caloría por gramo grado centígrado. Todos los elementos y compuestos ya tienen definido su calor específico. Por eso mismo se llama calor específico. Calor específico. Por ejemplo, el calor específico del agua es 1 caloría por gramo grado centígrado. El calor específico del hielo, 0,5 caloría por gramo grado centígrado. El calor del vapor de agua, 0,48 caloría gramo grado centígrado. El calor del plomo, 0,031 caloría gramo grado centígrado. El calor del oro, aquí el calor del oro, 0,3 caloría por gramo grado centígrado. Pues eso es. Muy bien, continuamos. Entonces, normalmente cuando se entrega calor, no es lo mismo entregar calor a 1 gramo que, como en este caso, por ejemplo, a 600 gramos. Y cuando se entrega calor a un recipiente que contiene agua a 25 grados, puede elevarse hasta 100 grados según cuánta cantidad de calor se le está entregando. Muy bien. Hay dos formas de calor que hemos visto. La primera es el calor sensible. El calor sensible. Cuando se entrega calor a cualquier cuerpo, en este caso en la ilustración tenemos un recipiente que tiene un líquido. Entonces, aquí le entregamos una cantidad de calor. Entregamos una cantidad de calor al recipiente. Se puede apreciar que la temperatura del termómetro estaba más o menos a esta altura. El color naranja del termómetro del bulbo. Y cuando se le entregó calor, se ve que la temperatura se ha elevado a un valor mayor. Hay un aumento de temperatura. Por eso se define el calor sensible, que está aquí escrito y lo tienen ustedes y lo tienen que aprender. Calor sensible es el calor ganado o perdido, con cambio de temperatura, pero sin cambio de estado. Aquí era líquido y aquí sigue líquido. Calor ganado o perdido con cambio de temperatura, pero sin cambio de estado.
Este es un ejemplo de calor sensible. La fórmula es también sencilla. Despejando de la fórmula de calor específico, de esta fórmula de calor específico se despeja la cantidad de calor, ganado o perdido. Esta fórmula, calor específico. La masa está dividiendo, pasa a multiplicar. El cambio de temperatura está dividiendo, pasa a multiplicar. De modo que esta fórmula que está en fondo amarillo es la fórmula del calor sensible. Calor sensible. Calor sensible. M es la masa. C minúscula, el calor específico. T, solamente T, temperatura final, y T sub 0, temperatura inicial. Lo hicimos este ejemplo, vamos a recordarlo rápidamente. Por ejemplo, ¿qué cantidad de calor se requiere entregar para calentar 600 gramos de agua de 25 a 100 grados centígrados? El ejemplo es este. ¿Qué cantidad de calor aquí se requiere entregar a esta cantidad de agua de 600 gramos de masa? ¿Qué cantidad de calor se debe entregar para calentarlo de 25 grados centígrados a 100 grados centígrados? Es agua y agua. Por lo tanto, esto es un ejemplo de calor sensible. No cambia el estado, pero cambia la temperatura. Entonces se pone la fórmula del calor sensible, que está aquí, y simplemente es reemplazar. Y este ejemplo ya lo hicimos, por eso aquí está hecho. Solamente vamos a recordarlo en la fórmula. La masa del agua, que está con color medio celeste, 600 gramos. Calor específico del agua. Aquí quizás sería bueno que coloque como subíndice calor específico del agua. Es 1 del agua porque estamos hablando de agua. Temperatura final, 100 grados centígrados. Inicial, 25. Se hacen las operaciones y sale más 45.000 calorías. No es necesario colocar el más, pero he puesto a propósito para indicar que el calor es positivo cuando es calor ganado. O sea, el sistema o la masa ha ganado calor. Calor positivo es cuando recibe, gana el sistema calor. O sea, porque aquí, como hemos visto hace un momento, para calentar el agua había que entregarle calor. Ese calor es positivo. El calor entregado o ganado por la masa, por el cuerpo, por el sistema, es positivo. Por eso, bueno, en general no es necesario colocar, porque cuando no está el signo, significa que es más. Y el otro ejemplo es al revés. ¿No? Al revés. Aquí el agua está a 100 grados centígrados. Al revés. Esto no tomamos en cuenta. Esto no. El agua está a 100 grados centígrados. Queremos enfriarlo para llevarlo a 25 grados centígrados. O sea, estaba los 600 gramos, aquí están a 100 grados centígrados. Queremos llevarlo a 25 grados centígrados. Ahí. Y para eso, lo que se tiene que hacer es quitarle calor, enfriarle. Entonces, el calor perdido o cedido, ese calor es negativo. El calor cedido o perdido es negativo. Menos. Y eso también vamos a verlo. Entonces, ese es el criterio para considerar, que no es complicado, que es el otro problema. Problema número 2. ¿Qué cantidad de calor
se debe quitar a 600 gramos de agua para enfriarlo de 100 grados centígrados a 25 grados centígrados. Ya cuando ustedes hagan una operación, si estamos quitando, ya tienen que sospechar que ese calor va a ser negativo o tiene que salir negativo. Si es positivo, algo hay que corregir. Bien. Entonces, otra vez calor sensible. La masa son 600 gramos. El calor específico del agua, 1 caloría por grado centígrado. Y aquí está el detalle. Que la temperatura final ahora es 25. Y la inicial es 100. Y por eso sale negativo. Y el calor negativo es un calor perdido o cedido. Ese es calor negativo. Por eso que hemos puesto énfasis en decir el calor perdido es negativo y el calor ganado es positivo. Entonces hemos recordado lo que es el calor sensible. La otra forma de calor es calor latente, solamente hay dos. Y está aquí. Está aquí. Aquí está el ejemplo. Ahí se volcó. Vamos a bajarlo otra vez. Bueno. Ya. Quería subirlo ahí. Entonces aquí tenemos un cubo de hielo. Un cubo de hielo. Por supuesto, el hielo sacado de una congeladora, el hielo está en estado sólido. Sólido. La temperatura es de 0 grados centígrados porque a esa temperatura se funde el hielo. Imagínense que sacamos el cubito de hielo de la heladera y lo sacamos afuera al sol. ¿Qué va a pasar? Empieza a fundirse. Pero se funde a la misma temperatura, a 0 grados centígrados. Tenemos la mancha de agua, está pasando a un estado líquido. O sea, se ha transformado. Se ha transformado de sólido, pasó a líquido, pero a la misma temperatura. Ahora, para que se funda, es necesario, de todos modos, entregar una cantidad de calor. Ese calor, yo decía, si lo sacamos de la heladera, ese calor puede venir del sol, no importa la fuente de calor. Está recibiendo una cantidad de calor. Este calor entregado produce este cambio de estado, de sólido a líquido. Pero la temperatura permanece constante. A eso se llama calor latente. El calor entregado como este, ganado o perdido, donde cambia de estado pero no cambia la temperatura. A eso se llama calor latente. Y la síntesis está aquí. Calor latente es el calor ganado o perdido con cambio de estado, pero sin cambio de temperatura. Y en la fórmula es Q, que está con fondo amarillo, M por L. M es la masa. En el caso del ejemplo, la masa del hielo. Y L es el calor de transformación. L es el calor de transformación. En el caso del ejemplo del hielo, el calor de fusión del hielo. L es el calor de transformación y Q es el calor latente. Eso es. Como ven, una fórmula muy sencilla, M por L. Lo que sí hay que averiguar, según el problema de que se trate, qué calor de transformación está habiendo.
puede pasar, por ejemplo, como en el ejemplo este del hielo, de sólido a líquido. A veces hacemos al revés. Queremos enfriar el agua para hacer hielo. Entonces hay que quitarle calor. Se puede pasar de sólido a líquido, de líquido a vapor, o al revés, de vapor a líquido, de líquido a sólido, ¿no? Entonces, cualquiera que sea el caso, lo que va a variar es el calor de transformación. También son datos conocidos. Por ejemplo, el calor de fusión del hielo es 80 calorías por gramo. Para fundir 1 gramo de hielo, se requiere una cantidad de calor de 80 calorías por cada gramo. El calor de evaporación del agua, 540 calorías por gramo. Hay un ejemplo aquí en el cual quedamos en la clase anterior, que dice qué cantidad de calor se requiere entregar, por supuesto, para transformar 100 gramos de hielo a menos 20 grados centígrados y convertirlo en vapor de agua a 140 grados centígrados. Aquí están los datos. La condición inicial es hielo a menos 20 grados centígrados, sólido. Se lo quiere transformar en vapor. La condición final, vapor a 140 grados. Esto requiere un proceso. No sucede en un solo proceso. Es imposible que el hielo empiece a evaporar. No, primero tiene que calentarse el hielo, luego fundirse, ya está en estado líquido, calentar el agua, transformarse en vapor y recalentar el vapor. Aquí hay un esquemita para explicar todo este proceso. Aquí está. Muy bien. Entonces podemos apreciar aquí. A ver. La condición inicial que les decía era, se tiene hielo a menos 20 grados centígrados, o sea, hielo frío, si vale la expresión. Hielo. Esta es la condición inicial. Hielo. Y se lo quiere transformar en vapor. En vapor. A 140. Se convierte en vapor a los 100 grados, pero este es un vapor recalentado. Se quiere transformar en vapor de agua recalentado. Vapor. Eso es. Entonces no puede pasar directamente de hielo a vapor directamente. Hay un proceso. Y los procesos son los siguientes. El primero, entregar una cantidad de calor para calentar el hielo. Calentar el hielo de menos 20, calentarlo hasta 0. Para eso se requiere entregar una cantidad de calor. Llamaremos con mayúscula calor 1. El calor para calentar el hielo. Como hay cambio de temperatura, es calor sensible. Cuando ya el hielo está en estado líquido, entonces el proceso continúa. Se requiere ese hielo fundirlo. No se funde si es que no se entrega calor. Entregamos un calor 2 para transformar el hielo en agua, en líquido. Será el calor 2. Calor latente porque es calor de transformación. A la misma temperatura, 0 grados centígrados. Cuando ya todo el hielo se ha transformado en agua, el agua no hierve a 0 grados, hay que seguir entregando una cantidad de calor para calentar el agua hasta 100 grados centígrados. Este será la cantidad de calor
2, 3. Calor 3. A 100 sí se puede, se puede evaporar. Ya a 100, entonces el agua empieza a evaporarse, pero hay que seguir calentando. ¿Cuántas veces en la cocina uno pone agua a la temperatura ambiente, digamos 30 grados, y se lo deja hervir? Entonces el agua, cuando llega a los 100 grados, empieza a evaporarse. Decía, ¿cuántas veces ha pasado que alguien se olvidó? Y cuando volvió ya todo el agua se había evaporado, pero había que seguir calentando. Este calor de vaporización o evaporación sería el calor 3, calor latente, perdón, 4, calor latente para convertir el líquido en vapor. Pero no queremos vapor a 100 grados, se quiere calor recalentado a 140, entonces un calor más. Un calor más para calentar el vapor de 100 grados a 140 grados. Este sería el calor 5. Entonces, este último calor también será calor sensible porque es con cambio de temperatura. De 100 pasa a 140. La suma de estos 5 calores es el calor necesario para transformar los 100 gramos de hielo en vapor de agua a 140 grados. Bien, vamos a hacer la parte analítica. Ahora, ya. Será la suma de los calores correspondientes. Calor 1, calor para calentar el hielo, es calor sensible. Calor sensible. El calor sensible sería entonces calor 1. Es igual. Vamos a quitarle esta sería. El calor 1. Calor sensible. Masa del hielo, con minúsculas. Masa del hielo por calor específico del hielo. Temperatura final del hielo. Menos temperatura inicial del hielo. Eso es. Eso es. Vamos a colocarlo como subíndice. Masa del hielo. Calor específico del hielo. Temperatura final del hielo. Y temperatura inicial del hielo. Bueno, damos los valores correspondientes. La masa del hielo son 100 gramos. 100 gramos. El calor específico del hielo, si se acuerdan, era ¿cuánto? 0,5, creo. 0,5. Calorías por grado centígrado. El calor específico del hielo. ¿Dónde estamos? Aquí. $0,5. Temperatura final del hielo. Estamos calentando. Es 0. 0 la temperatura final. Y la inicial es menos 20. Entonces pondremos como es menos 20. Grados centígrados. Entonces, este es el calor 1 necesario para calentar el hielo de menos 20 a 100. Menos por menos a más, 20. 20 por 0,5, 10.
10 por 100, 1000. 1000 calorías. Con minúscula, 1000 calorías. Este es el calor 1, calor sensible para calentar el hielo de menos 20 a 100. Calor 2, calor latente para transformar el hielo de sólido a líquido. Masa del hielo por el calor de fusión del hielo. Masa del hielo. Subíndice, calor de fusión del hielo. Bueno, la masa del hielo son 100 gramos, eso no varía. Son 100 gramos. El calor de fusión del hielo dijimos que era 80 calorías por gramo. Multiplicamos y será 80 por 100, 8000 calorías. Este es el calor 2 para transformar los 100 gramos de hielo y convertirlo en agua a 0 grados centígrados. El calor 3 para calentar el agua, para hacerlo hervir después, es calor sensible. Voy a copiar aquí la fórmula de calor sensible para hacerlo más práctico. Este es calor 3. La masa ya es de agua, ya se ha fundido, es agua. Calor específico del agua. Temperatura final del agua. Temperatura inicial del agua. No. Si quieren, hacemos notar que la masa del hielo es igual a la masa del agua porque solamente se ha fundido. No tiene por qué variar la masa. Por eso que siguen siendo los 100. Entonces, reemplazamos, bueno, este es el calor para calentar el agua hasta 100 grados centígrados. Reemplazamos los valores correspondientes que ya sabemos. Noten bien cuando traten de qué calor específico se trata. En este caso es agua. La masa no hay problema, son 100 gramos. El calor específico del agua es 1, que es diferente al del hielo que era 0,5. Entonces, el calor específico en este caso es agua, es 1. Voy a ponerlo aquí con el mismo color. 1. Entonces, ese detalle hay que tomar en cuenta. Si es agua o es hielo. La temperatura final del agua a la que queremos llegar es 100. Porque a esa temperatura se puede evaporar. Y la inicial era 0. Grados centígrados. Lo que dé la multiplicación será el calor necesario para calentar el agua. 100 menos 0, 100. 100 por 100, 10.000 calorías. Este es el calor número 3 para calentar el agua de 0 grados a 100 grados centígrados. Luego ese agua a 100 grados centígrados hay que transformarlo en vapor. Calor latente. ¿Dónde está el calor latente? Aquí está. Lo voy a copiar tal cual. Y después lo acomodamos. Es el calor 4. Calor 4.
La masa ya es agua. Es agua. A minúscula. Agua. Y el calor es el calor de evaporación. De evaporación. Que es 540 calorías por gramo. Estamos hablando del calor 4. El calor 4. 540 por 1000 serán 500, por 100, perdón, 40 y 2 ceros más. Ese es el calor 4. Y finalmente, el calor 5 para calentar el vapor. Otra vez es calor sensible, pero esta vez estamos hablando del vapor. Calor 5. Ya no es agua, es vapor. Calor específico del vapor. Temperatura final del vapor. Temperatura inicial del vapor. La misma aclaración, por si acaso, que la masa del agua será igual a la masa del vapor porque solamente se está transformando, no se está aumentando masa de agua ni de vapor. Entonces, sustituimos los valores. Y tendremos la masa del agua es 100 gramos. El calor específico del vapor que vimos al principio era 0,48. Entonces, reitero, tomen en cuenta este detalle para que no se equivoquen en qué calor específico tomar. 0,48. La temperatura final del vapor, que es lo último, son 140 grados y la inicial es 100. Grados centígrados. Lo que dé esta operación será el calor 5. Tenemos aquí entonces 1920. 100 por 0,48 por 40. 1920. 1920 calorías. Esta es la cantidad de calor para calentar el vapor. Y el calor total será la suma de estos calores. Calor 1, 1000. Calor 2, 8000, 9000. Más 10.000, 19.000. 19.000 más 54.000, 73.000. Más 1920, 74.920. 74.920 calorías. Esta es la solución del problema. Si requieren 74.920 calorías para transformar 100 gramos de hielo a menos 20 grados centígrados y convertirlo en vapor a 140 grados centígrados. Entonces, hemos calculado el calor. Primeramente, el calor para calentar el hielo. No se puede. El hielo de menos 20 hasta 0. Calor sensible.
calor para transformar el hielo en agua. Calor latente. Cambia de estado, pero no cambia de temperatura, a 0 grados centígrados. Calor sensible para calentar el agua de 0 a 100, porque cambia de temperatura. Ya el agua está a 100, empieza a evaporar. Calor latente para transformar el agua en vapor. Y finalmente, calor sensible para transformar el vapor y calentarlo hasta 140 grados centígrados. Eso sería. Muy bien, muy bien, muy bien. El otro tema que solamente les voy a mencionar es el calorímetro de agua. El calorímetro de agua sirve para encontrar el calor específico de una muestra desconocida. Es como un termo. Todos en la casa, o la mayoría, tenemos un termo, un recipiente tapado, a la tapa. Este es el recipiente, o el vaso, como quieran llamarlo. El recipiente. A ese recipiente aquí se le llama calorímetro, pero es eso. El recipiente es el calorímetro. Por supuesto, está tapado. Aquí está. Este es el recipiente. Aquí dice pared adiabática. Bueno, un termo lo que tiene es un aislante térmico para que no entre ni salga calor. Vamos a llamarlo aislante térmico, pero aquí le han llamado pared adiabática en esta ilustración, pero no importa, da lo mismo. Un aislante térmico para evitar que salga o entre calor. Este es el aislante térmico, ¿no? Por supuesto que está tapado con su tapa. La novedad es que tiene un termómetro para medir la temperatura. Y es calorímetro de agua, por eso aquí contiene agua. Contiene agua. Y un agitador para agitarlo y que la temperatura sea uniforme en todo el recipiente. Bien, este tema lo vamos a ver en la próxima clase, porque en un par de minutos más hay un laboratorio que tengo que comenzar y espero que no haya problemas. Bueno, jóvenes, eso es todo por hoy. Nos veremos más tarde en el laboratorio. Al comenzar el laboratorio, yo escucho a los ayudantes y justamente vamos a ver un tema de complementar el tema de hidrodinámica. Y la próxima semana ya entraremos a calorimetría, dilatación y todo ello.